Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez, ya listos en este canal con mi cueva, el arte de la felicidad, para hacer un review en esta ocasión de otro deck de nuestro juego favorito, que es Mitos y Leyendas. En esta ocasión les voy a presentar mi deck de embarcaciones, que es una de las estrategias más fuertes que tengo para el formato de Segunda Era Extendida, que abarca de las ediciones desde Espada Sagrada y hasta Vikingos, es decir, todas las ediciones correspondientes a Segunda Era, así como sus promocionales. En esta ocasión les voy a mostrar este deck y les platico, para los que no saben, una carta de embarcación es un arma, es una especie muy particular de arma que tiene esta habilidad llamada embarcación, y son armas que funcionan con o sin necesidad de un aliado que las porte. Entonces funcionan perfectamente y pues tuve mucha curiosidad porque vi que las embarcaciones se volvieron muy poderosas, especialmente desde el bloque de piratas. Entonces se han venido potencializando. Al final llegué a la decisión que tampoco necesitaba tener el deck lleno de embarcaciones, sino que este deck jalaba perfectamente como con unas 10-12 embarcaciones. Entonces aquí se las voy a presentar. Empecemos con las embarcaciones, que son las cartas que le dan el nombre a este deck, y empezamos con el Arca de Noé, que es una embarcación inmortal, relámpago exhumar. Dice: cuando juegues esta carta puedes botar 5 cartas, si lo haces, juégala sin pagar su coste. Los aliados ganan 3 a la fuerza, tienen furia y son imbloqueables. Tu oponente juega con la mano descubierta, y para jugar cartas durante tu turno hay que pagar 2 oros adicionales. Entonces aquí tenemos esta embarcación que nos va a servir para pues hacer toda la chambita en esta estrategia. La verdad que sí está bastante útil, y luego la vamos a combinar con esta que se llama la Garcé. La Garcés, si se dan cuenta, todos son barquitos, está buenísima. Única embarcación. Tus cartas de arma embarcación no pueden ser anuladas. Eso está bueno para ayudarse con las otras embarcaciones. Y dice: al comienzo de cada turno, un jugador remueve tantas cartas de la parte superior de su deck como embarcaciones controles. Entonces, fíjense, entra con estas dos, lo tendría removiendo 2 cartas por cada comienzo de turno. Y el chiste es llenar de embarcaciones para que la Garcés le haga un removedero masivo al oponente. Luego tenemos el Clipper inglés. Fíjense, es una carta roja, pero la considero sumamente útil. Lo que dice es: embarcación. Al comienzo de cada turno puedes remover una carta en juego en juego de coste igual o menor al número de embarcaciones que controles. Cuando esta carta entre en juego, puedes buscar una embarcación en tu castillo cementerio y ponerla en tu mano. Entonces esta me va a permitir estarle removiendo al oponente cartas cada turno, y además me va a buscar a otra embarcación. La tenemos aquí de coste 3. Las voy a organizar por costes. Aquí están las de coste 2, aquí están las de coste 3, acá está la de coste 5. Luego tenemos esta otra embarcación de coste 3 que también me gusta mucho. Se llama el Ormen Launch. Es de Vikingos, dice: embarcación errante. Cuando entre en juego puedes jugar un arma desde tu castillo sin pagar su coste. Todas tus cartas de armas que controles tienen al comienzo de tu agrupación, puedes robar una carta. Entonces imagínense, con estas tengo 10 embarcaciones y robo 10 cartas. Al comienzo de tu agrupación el jugador objetivo bota tantas cartas como cartas tengas en tu mano. Entonces el Ormen Launch no solamente me va a permitir jugar otras embarcaciones, sino que me va a permitir hacer robo masivo y también botadero masivo al oponente. Aquí está la reina de este deck, que es el holandés errante. Esta embarcación de coste 3 dice: Orbe, embarcación relámpago. Puedes jugar esta carta desde tu cementerio como si estuviera en tu mano. Cuando entre en juego, juego una carta de arma embarcación desde tu castillo sin pagar su coste. Entonces aquí hago el atascadero, porque ya metiendo una, meto todas. En tu vigilia, una vez por turno, puedes ganar el control de un aliado oponente, y este efecto no termina en la fase final. Entonces fíjense aquí, el truco es meter holandés, y holandés va a jugar Ormen Launch, y Ormen Launch va a jugar a Clipper, y Clipper me va a poner en la mano al arca de Noé, y el arca de Noé se va a jugar gratis. Así que pues hacemos un combillo masivo. Luego tenemos esta carta de coste 3, también me gusta mucho. Se llama el Bergantín Pueyerrón. Es una embarcación de coste 3 y dice: embarcación. Al comienzo de cada turno, un jugador bota tantas cartas como embarcaciones controles. En tu vigilia, una vez por turno, puedes poner una carta de tu cementerio en tu mano. Entonces, vital para reciclar y vital para botarle al oponente. Entonces ya tenemos una carta que le bota al oponente, otra carta que le bota al oponente, y la Garcés CP le remueve al oponente. Si se dan cuenta, muchas de estas embarcaciones ya tienen el coste 3 por acá. Entonces la verdad es que sí van a resultar bastante útiles. Luego tenemos esta otra carta que se llama Galera de Guerra. Es otra embarcación vital para la estrategia, porque Galera de Guerra tiene coste 3 y dice: cuando galera errante embarcación, cuando entra en juego,
juega una carta de arma de embarcación desde tu castillo sin pagar su coste. Al comienzo de la agrupación puedes destruir esta carta. Si lo haces, el jugador objetivo no puede jugar cartas que no sean oros hasta su fase final. Entonces, excelente para convocar a esta carta, la galera de guerra. Y la galera de guerra trae al holandés, y el holandés trae al Ormen Launch, y el Ormen Launch trae al Clipper, y el Clipper trae al Arca de Noé. Todo se juega gratis, y luego en el turno del oponente destruyo la galera para que el oponente pierda su turno y sigo jugando. Tenemos también el Goldenhain SP, el Goldenhain regular, que dice: cuando entra en juego puedes poner una carta y ponerla en tu mano. ¿Qué quiere decir? Que puedo ir a mazo, castillo, cementerio, destierro por una carta y ponerla en mi mano. Al comienzo de cada turno puedes mirar X cartas de la parte superior de tu castillo, donde X es el total de las embarcaciones que controles. Pon una de esas cartas en tu mano y la otra en la parte inferior de tu castillo en cualquier orden. Entonces esta carta me va a estar también, es un excelente buscador que me va a estar dando las cartas que yo necesito en el momento que necesito. Luego tenemos ya otras embarcaciones, pero más económicas. Tenemos esta de coste 1, que también se me hace muy rápida, muy interesante. Dice, se llama Tesaraconteras. Las Tesaraconteras, embarcación coste 1 errante. Cuando entre en juego, juega una carta de oro desde tu castillo, cementerio, destierro. Pon esa carta en tu zona de oro pagado. Cada vez que entre en un oro en juego, roba 2 cartas. Una excelente carta para acelerarnos. Cañón. Y otra de las embarcaciones que también me van a encantar en este mazo, tenemos esta de coste 0 que se llama Saris SP, que es coste 0. Dice: única embarcación relámpago indestructible. Al comienzo de cada agrupación, busca una carta de arma en tu castillo y ponla en tu mano. Destierra un arma que controles, anula una carta de aliado o cancela una habilidad dentro o fuera de juego. Tus armas reducen su coste en 1. Entonces, excelente para reducir el coste de mis armas y ponerse bien loco. Bueno, aquí ya vamos a empezar entonces con los oros para potenciar este deck. Y pues tenemos primeramente el pendiente pirata SP, este oro que es vital en esta estrategia porque dice: única, el coste de tus armas se reduce en 1 hasta un mínimo de 1. En tu vigilia, una vez por turno puedes buscar un arma en tu castillo y ponerla en tu mano. Esta carta se me hace esencial para este mazo porque, pues como ustedes saben, las embarcaciones pues van a ser el alma del mazo. Entonces un oro que le reduce el coste combinado con la Sarisa que le reduce en 1 su coste, pues todas mis embarcaciones prácticamente con estas 2 cartas pueden entrar con coste 0. Luego pues no puede faltar las buenas tablillas de la fortaleza, sobre todo para usarlo como oro cuando el oponente empiece, está súper bien. Luego tenemos el busto de Bonaparte, que va a estar también descartándole cartas de la mano, la tablilla le va a estar botando cartas. Luego tenemos el arca de la Alianza SP, que ustedes ya saben que hace un mega combazo todo o haze con las cartas inmortales. Y antes de pasar a los siguientes oros, pues vamos a mostrarles las otras cartas inmortales de una vez para que ustedes vayan viendo. Bueno, vamos a ver primero los oros y ya luego les voy platicando los combos. Tenemos Máscara de Villa, que nos permite revivir cartas y robar cartas. Luego tenemos otra carta que va a ser combo con nuestro deck de embarcaciones, es el Jarro Pato. Es un oro que dice: oro inicial, al comienzo de cada turno el jugador objetivo bota tantas cartas como tótems y armas controles. Entonces va a ser otro botador masivo para este deckcillo. Luego tenemos las que no pueden faltar, las marcas de sangre, que es este oro que se juega de forma adicional. Las gaitas, que es este oro que se agrupa en fase final. Tenemos que se llama Fuego Sagrado. Este es útil para este deck porque solo puede ser jugado desde tu mano. Si está en tu reserva, muévela a tu zona de oro pagado y genera 3 oros. Y solo puedes jugar estos oros para jugar cartas de coste 3 o más. Entonces, ¿qué pasa? Si no me sale el pendiente pirata el primer turno, pero sí me sale el Fuego Sagrado, bajo Fuego Sagrado, genero 3 para jugar cartas de coste 3, meto alguna de mis embarcaciones que convocan embarcaciones y pues al primer turno empiezo a hacer el combazo. Entonces es muy útil para este mazo. Otra carta que tenemos es el Maná, que es un buscador de oros, ya sea para buscar al pendiente pirata o para buscar al Fuego Sagrado. Eso está muy útil. Luego tenemos a la Manzana, que se juega en relámpago, otro oro vital para toda estrategia de segunda era extendida. Luego tenemos Cava Cava, que busca cartas desde el destierro. Otro oro acelerador,
cofre de pitón. Ya ven que lo hemos visto demasiadas veces en estos decks, que es un oro que te permite pagar, es indestructible y dice paga un oro, juega una carta de oros desde tu mano de forma adicional. Y con eso terminamos. Tenemos el gran total de 13 oritos en este deck. Realmente juega con lo mínimo porque es un deck bastante veloz. Luego tenemos aquí Trempulcahue regular, que ustedes ya saben que las Trempulcahues pues nunca pueden faltar, es el anudador por excelencia. Dice anula una carta, puedes descartar 2 cartas de tu mano y botar una carta de tu mano de tu mazo castillo en vez de pagar el coste de oro de Trempulcahue. Anula una carta que no sea oro. ¿Ok? Entonces es muy buena carta para anular. Y luego tenemos por acá Pecado Original. Pecado Original SP, pues ya saben que es también un excelente anulador. Se va a sumar a los talismanes que nos van a ayudar a tener el control aquí. Es un excelente anulador y les voy a poner aquí pausa para que ustedes vayan revisando, porque realmente todos estos talismanes de anulación ya los hemos visto muchas veces en los decks, sobre todo de segunda era extendida. Son talismanes de anulación muy útiles que no pueden faltar. Tenemos a Trempulcahue SP. Luego tenemos en coste 2, tenemos Plaga de Ranas. Esta carta también es sumamente útil. ¿Qué hace la Plaga de Ranas? Dice, es un acelerador. Dice, si esta carta es anulada, agrupa 2 oros objetivos. Exhumar retorno. Juega una carta de oro desde tu castillo o cementerio, luego robo una carta. Entonces esta carta pues va a ser muy útil para estar acelerando el mazo. Tenemos aquí nuestros costes. Voy a ponerlos acá, los talismanes de coste 2. Luego tenemos aquí otro talismán de coste 2 muy bueno. Se llama Toma de Juárez. Dice, cuando juegues esta carta, si no controlas oros en tu reserva, puedes desterrar 2 cartas de tu mano. Si lo haces, juégalas sin pagar su coste. Cancela la habilidad de una carta dentro o fuera de juego. Su controlador no puede jugar habilidades de las cartas del mismo tipo que la carta cancelada hasta la fase final. Entonces es una carta que yo voy a estar usando mucho para controlar al oponente. Otra carta muy buena en el sentido de la cancelación es la Lluvia de Flechas SP, que también ya la hemos visto muchas veces. Y dice, si esta carta es anulada, agrupa el oro objetivo, redirige un efecto o cancela una habilidad de una carta dentro o fuera de juego. Tu oponente no puede jugar aliados hasta la fase final. Yo creo que va a ser muy importante que todos entiendan que para ya un deck de alta estrategia en mitos y leyendas, sea del formato que sea, necesitan ustedes tener una base de control muy poderosa, que yo creo que vamos a poner aquí los talismanes para que ustedes los vayan viendo. Y es que el control es lo que nos va a permitir ejecutar las estrategias, como en este caso las armas, sin que el oponente nos fastidie, porque de verdad que llegan a ser muy molestos de los decks que no te dejan hacer nada, y así serán los decks más poderosos en este juego. Así que aquí tenemos a Vikingos, que dice anula una carta que no sea oro y pone esa carta en la parte de arriba del tope de su controlador. Entonces coste 1 es la promocional de Vikingos. Tenemos una, tenemos 2 y tenemos 3 Vikingos para este mazo de embarcaciones. A continuación tenemos la que no puede faltar como implemento de control, el famoso Nilo en Sangre, que yo ya les decía, con este y el Arca de la Alianza hace un combo en sí mismo. Y dice, única relámpago exhumar inmortal, no puede ser anulado. Busca 5 cartas que no sean oro en el castillo del jugador objetivo y remuévelas del juego. Luego busca hasta 2 cartas inmortales en tu castillo y ponlas en tu mano. Si juegas estas cartas desde tu cementerio, en vez de eso, el jugador objetivo bota 10 cartas. Ok, está muy bueno. Está muy bueno. Luego tenemos otro implemento muy bueno de control, se llama Salida de Egipto SP. Dice, cuando esta carta está anulada, cancela la próxima habilidad que se active o dispare dentro o fuera de juego. Tiene inmortal, es única y es exhumar. Anula una carta que no sea oro, luego busca todas las copias de la carta anulada en el castillo de su dueño y remuévelas. Muy útil para controlar. Uno de mis favoritos, Ataque Vikingo, uno de coste inmortal, única, exhumar, retorno. Para anular esta carta, tu oponente debe pagar un oro adicional. Anula una carta de coste 3 o menos. Muy buena. Luego tenemos Sin Dios ni Ley, también un super cancelador. Dice Sin Dios ni Ley, única, puedes jugar esta carta de tu cementerio como si estuviera en tu mano. Si lo haces, remuévela, es decir, tiene que sumar. Cancela la habilidad de una carta dentro o fuera de juego. Si la habilidad cancelada es de un aliado, este aliado pierde su habilidad y es desterrado. Excelente para estar cancelando aliados. Luego tenemos un acelerador excelente que es Rómulo y Remo. Luego tenemos la Ira de Dios, que ya saben que hace de todo. Luego tenemos el Dragón Dorado, que yo creo que es el mejor anulador de segunda era. Ese sí no puede faltar en decks de segunda era extendida.
Luego tenemos la Constitución de 1917 CP, es un talismán de coste cero, dice única barrera. Cuando juegues esta carta, remuévela, redirige el efecto objetivo. Luego, si jugaste esta carta el turno oponente, este pasa directamente a su fase final y tú remueves 2 cartas de tu mano. Miren, excelente brincaturnos, esos me encantan. Y pues así terminamos los talismanes y ahora vamos con los implementos de control en aliados. Si se dan cuenta, este deck pues no va a tener muchos aliados, ya con los oros, con las embarcaciones, con los espacios usados de talismanes, va a quedar poco espacio para aliados y poco o nada tendrían que hacer en este deck, pero la verdad es que también los aliados aquí juegan un papel importante porque los aliados que tenemos son de control, como Ignacio Maya, que es más, básicamente son anuladores. Dice, si esta carta está en tu mano, paga un oro y descártala, anula una carta que no sea oro. Para jugar cartas, dice, si entra en juego, dice, para jugar cartas que no sean oro, tu oponente debe pagar un oro adicional. Entonces, Emilio P. Campa nos va a hacer aquí la chambita de estar fastidiando al oponente. Otra que tenemos para control es Calcu SP, que es un 2 de coste 8 de fuerza y dice única relámpago indestructible. Remueve esta carta de tu mano y paga un oro. Cancela la habilidad de una carta dentro o fuera de juego que no sea oro. Si cancelaste la habilidad en el turno oponente, ese jugador pasa directamente a su fase final. Todos los aliados oponentes tienen fuerza 0. La uso para cancelar. Otra que me encanta para anular, Eva SP. Dice, única barrera relámpago. Si esta carta está en tu mano, destierro, cementerio, destierro, paga un oro y remuévela, anula una carta que no sea oro. Cuando entre en juego, nombra un tipo de carta que no sea oro. No se pueden jugar cartas o habilidades de cartas del tipo nombrado. Esta habilidad no puede ser cancelada. Este está genial para entrar y decir aliados, y ya no se pueden jugar aliados, y entonces ya mis embarcaciones hacen su chambita. Luego tenemos Alemania SP. Dice, si esta carta está en tu mano, puedes pagar un oro y removerla para anular una carta que no sea oro. Si esta carta está en tu cementerio, puedes pagar un oro y removerla para cancelar la habilidad de una carta dentro o fuera de juego. Como ven, muchos canceladores y anuladores en formas también de aliados. Luego tenemos Aquiles, que tampoco puede faltar. Dice Aquiles, furia imbloqueable. Dice, cuando tu oponente juega una carta que no sea que no pueda ser anulada y esta carta está en tu mano, puedes removerla. Si lo haces, borra su texto de juego y anula esa carta. O sea, Aquiles es la única carta de segunda era que puede anular una carta que no puede ser anulada. Luego tenemos más canceladores. Tenemos a Calcu SP, a Ketetu. Dice, inmortal barrera relámpago. Si esta carta es anulada, juega una carta de aliado desde el cementerio del jugador objetivo bajo tu control sin pagar su coste. Baraja una carta que controles en tu castillo. Cancela la habilidad de una carta dentro o fuera del juego y luego roba 2 cartas. Esta habilidad no puede ser cancelada. Como es inmortal, también está muy padre para estarla convocando con el arca y se presta muy bien para este tipo de combos macizos. Luego tenemos aquí a Licurgo, que dice exhumar indestructible, 1 de coste 5 de fuerza, defensor. No puede perder su habilidad. Para jugar cartas de coste 1 menos, tu oponente debe pagar un oro adicional. Destruye esta carta, cancela una habilidad dentro o fuera del juego. Entonces también lo tenemos para cancelar. Tenemos otro Licurgo para cancelar y tenemos aquí un Asirrayota que dice furia exhumar retorno. Si esta carta está en tu mano, destiérrala. La carta objetivo pierde su habilidad hasta la fase final. Al comienzo de cualquier fase, si esta carta está en tu cementerio destierro, puedes remover una carta de tu cementerio. Si lo haces, la carta objetivo pierde su habilidad hasta la fase final. O sea, un quitador de habilidades. Entonces, básicamente, se dan cuenta, mis aliados poco o nada van a hacer en campo. Ellos realmente van a estar ahí para cancelar y anular cartas, para permitir que las embarcaciones hagan su chamba. Y creo que la única carta de aliado que sí es vital en campo va a ser Pedro Lascurain, que dice furia imbloqueable retorno. Las cartas que controles no pueden perder su habilidad, precisamente para que no les quiten la habilidad a mis cartitas. Y luego dice, si esta carta está en tu cementerio, destiérrale. El jugador objetivo baraja 7 cartas de su cementerio en su castillo, tiene furia imbloqueable y retorno. Entonces Pedro Lascurain pues va a ser mi única cartita que la vamos a tener. Y como pueden ver, ahora sí les voy a mostrar, les voy a hacer una panorámica de todo este mazo. Por ahí he recibido algunos comentarios donde me preguntan que si el Segunda Era Extendido es un formato oficial. Les digo, aquí en México al menos sí se jugaron bastantes torneos en este formato, y aún yo creo que en la actualidad pues es el formato más, de alguna forma, más difundido de alguna forma, porque pues lo que pasa es que no tiene restricciones sobre Segunda Era. ¿Y qué pasa? Que actualmente pues ya son muy pocas las personas que juegan mitos y leyendas en México, digamos, de forma oficial o siguiendo algún
un dar en específico, pues porque ya son personas que ya trabajan, ya tienen otras ocupaciones. Entonces usualmente lo que hacen los jugadores aquí en México es que pues cuando quieren revivir viejas glorias toman sus cartas favoritas, las combinan en un mazo o agarran el mazo que armaron en algún momento para jugar y los vuelven y juegan con él. Entonces es muy común que las cartas estén combinadas de diferentes etapas del juego, como es este el caso. Entonces pues para efectos prácticos yo diría que más del 50% de jugadores aquí en México juegan de forma voluntaria o involuntaria en este formato de segunda era extendida, que también aquí en México se llegó a conocer en su momento como masacre, porque pues usaba todo de forma indiscriminada, entonces daba efectos muy buenos. Entonces la verdad es que de repente tengo ciertos jugadores que luego han llegado aquí y les gusta jugar formatos estratégicos en ciertos bloques ya más limitados, pero sí, y a mí me gusta tener decks en todos los formatos pues para poder jugar con todo mundo, pero sí es difícil. Me refiero a que si tú juegas, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tú juegas en Nueva Era y juegas el formato Imperio, al menos aquí en México, pues sí va a ser un poquillo más complicado conseguir con quién jugar, ¿no? O por ejemplo aquí también en Segunda Era, por ejemplo, tengo mucha gente que les gusta jugar en formatos limitados, pero pues luego sí cuesta un poquillo de trabajo pues toparte con gente que también juegue exactamente el mismo formato. Y es que para Segunda Era existen muchos formatos de juego. Uno puede jugar nada más con las primeras 8 ediciones de Segunda Era y a lo que se le conoce como primer bloque. Luego existen las segundas, creo que son las siguientes 8 ediciones, desde Guerrero Jaguar y hasta Bestiario y Héroes, que se le conoce como el segundo bloque. Y luego está todo el primer bloque y el segundo bloque, a lo que se le conoce como el Viejo Imperio, y luego está la segunda mitad de Segunda Era, que se le conoce como Crónicas, y luego hay gente que se avienta unos formatos todos bien locochones. Por ejemplo, otra vez estaba viendo uno que se llamaba yo le decía Bloque 2007, que fueron todas las ediciones concernientes a ese año, pero ahora le dicen el formato Pólvora, que va desde las ediciones de Bestiario y Héroes y por ahí hasta Código Samurai, Katana, Héroes de la Revolución Chilena y Corsarios y Piratas y sus promos y todas las promos de la Triada. Entonces hay muchos formatos medio curiosos en Segunda Era, y por ahí ya vi que ya quieren generar uno nuevo que abarque todo el primer bloque, que son los 8 primeros más Guerrero Jaguar, y que le van a poner Primer Imperio. Entonces eso hace muy difícil a los jugadores que son jugadores casuales estarse adaptando a las diferentes temáticas de juego y demás. Así que pues para efectos prácticos no es que yo recomiende usar o no usar este formato que es el Segunda Era extendida, pero pues la verdad es que yo también tiendo a hacer en Segunda Era de lo que más juego, no porque me guste o no. A mí me gustan todos los formatos, pero muy comúnmente lo que pasa es que cuando alguien viene a visitarme de otra parte, me dice: oye, traigo mi deck de mitos, lo reviso y trae cartas de todas las ediciones. Entonces digo: tienes un Segunda Era extendido, ¿no? Entonces así pasa. Entonces espero que esto ya haya aclarado un poquito para conocer un poquito el ámbito de juego aquí en México. Si ustedes juegan otros formatos o que me haya faltado algún otro formato de nombrar de Segunda Era, por favor díganlo. Por ahí también conozco un formato de vasallas y cortesanas, no me acuerdo bien cómo se llama, pero también tenemos un formato de vasallas y cortesanas de Segunda Era que también pues es difícil verlo jugar. Luego por ahí también tenemos un formato en Segunda Era que es el sistema de 20 puntos, que también ha resultado un poco complicado porque pues mucha gente no está actualizado en cuanto a los puntajes. De hecho yo por ahí pásenme el dato de dónde se encuentran los puntos oficiales, porque me acuerdo que en aquel tiempo había una lista que me pasaron de cartas oficiales, que yo ya hice mi deck de 20 puntos y ahí lo dejé, pero luego aquí en México los pillines se pusieron a rehacer listas y asignarles puntos a cartas que no tenían puntos. Entonces no, sí es un desastre jugar aquí en México con el formato de 20 puntos. Por eso yo dejé el mío ya hecho, digamos, a puntos tradicionales y ya. Y pues ahí andamos. Espero que les haya gustado este video. Seguimos en contacto. Y recuerden que si quieren cartas de mitos y leyendas, seguimos aquí en Comic Cueva, listos para recibirlos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.